Bien, hermanos, el Señor les bendiga grandemente. El Señor sea con cada uno de ustedes. Agradezco a Dios por estar una vez más en este programa, hermanos, a la luz de las Escrituras. Un programa, hermanos, que pretende, ¿no es cierto?, ayudar un poco en el conocer la palabra del Señor. Yo creo que nos hace mucha falta, hermanos, conocer un poquito de Dios, conocer un poco más del Señor, estar, hermanos, enterados de lo que el Señor quiere decir. Quiero dar la bienvenida, ¿no es cierto?, también a Facebook. Estamos transmitiendo también en Facebook, hermanos, en radio punto cuadrangular, ¿no? Ahí y también estamos, ¿no es cierto?, por internet, cuadrangulares.cl. Así que sería bueno, hermanos, que pudiéramos compartir un poquito la enseñanza, que Dios nos pueda ayudar en eso y podamos, hermanos, servir a nuestro Rey, a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial. Así que, hermanos, estamos ya en el capítulo 2, estamos trabajando con el capítulo 2 de una manera muy especial. Estamos trabajando en esto, intentando, ¿no es cierto?, dar un análisis quizás no tan profundo como quisiéramos, pero sí un análisis un poco más exegético, por así decirlo, ¿no? Yo no soy un exegeta ni mucho menos, pero intento, ¿no es cierto?, que enseñar la palabra, por qué razón dijo lo que dijo, cuáles son los contextos históricos, cuáles son las palabras más usadas en el original. Recuerde que la escritura fue escrita con 3 idiomas. Está el hebreo, el arameo, el griego, y el Nuevo Testamento generalmente está escrito en el griego, digamos. Así que, hermanos, voy entonces a capítulo 2, haciendo un poco una... Voy a intentar hacer, hermanos, un pequeño resumen de la primera parte, solamente porque vamos a tratar en dos partes este capítulo, ¿no? De hecho, la Odisea, hermanos, se hallaba a unos pocos kilómetros al noreste de Colosas, como la iglesia de Colosas. La Odisea tal vez fue fundada por uno de los convertidos de Pablo. Entonces, mientras este último estuvo en Éfeso, ¿ya? Entonces, la ciudad era un lugar, en un rico centro comercial, pero más tarde el apóstol Juan iba a criticar a los creyentes por su tibieza, hermanos, en cuanto a su consagración en Cristo. Entonces, el hecho, hermanos, de que Pablo quisiera que esta carta pasara a la iglesia en la Odisea, ya, hermanos, indica que la falsa doctrina había llegado hasta ese lugar. Había llegado allí, había hecho estragos, hermanos, y Pablo anhelaba que las iglesias fueran unidas por lazos de amor para enfrentarse a esta herejía y para que se animaran unos a otros a permanecer fieles, ¿no es cierto?, al plan de salvación de Dios en Cristo. Entonces, nuestras iglesias deberían ser comunidades unidas, hermanos, que animen y consagradas a cumplir la obra de Cristo. Entonces, el problema que Pablo combatía en la iglesia de Colosa era similar a lo que ya hemos dicho varias veces, que era el gnosticismo. En este caso, quiere decir conocimiento en el original. Entonces, esta herejía, ya una enseñanza contraria a la sana doctrina, absolutamente atacaba el cristianismo de varias formas. Entonces, primero insistía, hermanos, en que el importante conocimiento secreto estaba escondido para la mayoría de los creyentes. Pablo, en cambio, hermanos, manifestaba que Cristo nos provee todo el conocimiento que nosotros necesitamos. Segundo, hermanos, estaba que el cuerpo decía que era maligno, o sea, todo lo que es la parte carnal, ¿no es cierto?, era maligno. Entonces, y Pablo declaraba que Dios mismo se hizo carne. Por lo tanto, para los gnósticos, que Cristo se haya hecho carne no era posible. O sea, el Señor se encarnó, en este caso, en Cristo Jesús, el mismo Dios. Entonces, otra cosa que decían, que Cristo solo parecía ser humano, pero que no lo era.
¿Ya? Y Pablo insistía en que Jesús es completamente humano y completamente divino. Entonces, el gnosticismo se estableció en el segundo siglo, aún en los días de Pablo. Estas ideas fueron muy atractivas, hermano, fueron muy atractivas para muchos, y la exposición de tales enseñanzas podía seducir a una iglesia, hermano, que no conocía bien la doctrina de Cristo. Enseñanzas similares aún hoy día son un problema. Entonces, el antídoto para las ideas heréticas, en este caso, es un conocimiento concienzudo de la palabra de Dios. Por eso estamos empeñados en enseñar la palabra del Señor, ojalá día a día. En eso estamos, ¿no es cierto? Con nuestro colaborador ahí importante, Eduardo Zamarano. Yo le agradezco al Señor por esa ayuda, ¿no? Entonces, hermanos, aquí estamos intentando enseñar la palabra del Señor. Entonces vemos que aceptar a Cristo como Señor de su vida es el comienzo de la vida con Cristo. Pero debe continuar siguiendo a sus líderes, ¿cierto? En el sentido de la enseñanza, de ser guiados. ¿Para qué? Para arraigarse, para edificarse y fortalecerse en su fe. Entonces Cristo desea guiarlo y ayudarlo cada día en los problemas que nosotros manifestamos y tenemos. Usted puede vivir para Cristo, dedicar su vida y someterse a su voluntad, hermanos. Buscar aprender de Él, de su vida y de sus enseñanzas. Reconocer el poder del Espíritu Santo en usted. Y de hecho Pablo usa la ilustración de estar arraigados a Cristo. Así como las plantas reciben nutrición del suelo a través de sus raíces, recibimos la fortaleza de Cristo. Entonces, cuanto más dependan, ¿no es cierto?, de nuestras vidas de Él, menos serán las posibilidades de que seamos engañados. Es el problema, que seamos engañados por aquellos que falsamente claman tener respuestas para la vida. Entonces, si Cristo es nuestra fortaleza, seremos libres, de hermanos, de las regulaciones humanas. Entonces Pablo escribe contra cualquier filosofía de vida basada solo en ideas humanas. Él mismo era un filósofo dotado, por lo tanto no condenaba la filosofía, condenaba las enseñanzas que dan mayor crédito a la humanidad, no a Cristo, como la respuesta para los problemas de la vida, ¿no es cierto?, al grado que se convertían en una falsa religión prácticamente. Entonces hay muchas propuestas del hombre para enfrentar los problemas de la vida, al grado que se conviertan en una falsa religión, hermanos. Así que, hermanos, que Dios nos ayude. Para resistir la herejía usted debe usar su mente. ¿Y para qué? Para fijar sus ojos en Cristo, para comenzar a estudiar la Escritura, la palabra. Y una vez más, hermanos, Pablo enfatiza la deidad de Cristo. En él decía, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Significa que la totalidad de Dios estaba en el cuerpo humano de Jesucristo. Entonces, cuando tenemos a Cristo, tenemos todo lo que necesitamos para salvarnos y vivir correctamente, hermanos. Así que, hermanos, cuando conocemos a Jesucristo, no necesitamos buscar a Dios por medio de otras religiones. No podemos hacer eso, entonces, o por medio de otros cultos, o por medio de otras filosofías no bíblicas, como lo estaban haciendo los de Colosas. Cristo, hermanos, solo Cristo tiene la respuesta para el verdadero significado de la vida, porque Él es la vida. Es la única fuente, hermanos, de conocimiento y poder para la vida cristiana. Así que los creyentes no necesitan ningún agregado a lo que Cristo ya ha provisto para nuestra salvación. Estamos completos en Él. De hecho, los judíos varones eran circuncidados en señal de su pacto con Dios. Pero con la muerte de Cristo, hermanos, la circuncisión ya no era necesaria. Nuestra entrega a Dios está escrita en nuestros corazones, no en el cuerpo. Entonces Cristo nos hizo libres, hermanos, de los malos deseos a través de una operación espiritual, no una operación física como ocurría en ese entonces. Dios quita nuestra vieja naturaleza y nos da una nueva. Entonces, bueno, yo quiero detallar un poquito más esto,
¿cierto? Intentar, hermanos, dar algunas respuestas ahí, como hermanos, los ¿cómo podemos notar ahí, hermanos, que cuando dice quiero que sepan la gran lucha que estoy atravesando por ustedes y por el pueblo de la Odisea y por todos los que nunca me han visto cara a cara? Entonces, hermanos, aquí vemos que estaba pasando una lucha increíble el querido Pablo y que no habían visto, pero sí amaban profundamente. Y fíjate que asocia a los de la Odisea con los colosenses y habla de todos aquellos que nunca habían visto su rostro, ¿cierto? Y está pensando en los cristianos de este grupo, de tres pueblos del valle de Licus. La Odisea también estaba, Hierápolis y Colosas, y los imagina mentalmente. Entonces, la palabra que usa, hermanos, aquí para luchar es una palabra bastante vívida, ¿no? Y es agon. Agon, que en otras ocasiones la hemos visto. Aquí de agon viene nuestra palabra agonía. Entonces Pablo está librando una dura batalla por sus amigos, y debemos recordar que cuando escribió esta carta, obviamente él estaba, ¿no es cierto?, preso en Roma, esperando juicio y condena casi segura. Entonces, ¿cuál fue entonces su lucha? Bueno, veamos, fue una lucha en la oración. Él luchaba, ¿no es cierto? Él deseaba ir a Colosas y debe haber anhelado enfrentarse a los falsos maestros y lidiar con sus argumentos y recordar a aquellos que se estaban desviando de la verdad. Pero él estaba preso, él estaba en la cárcel y había llegado un momento, hermanos, en que no quedaba nada más que hacer que orar al Señor. Lo que no podía hacer él mismo, ¿no es cierto?, debía dejarlo en manos del Señor. Entonces Pablo luchó en oración por aquellos a quienes no podía ver. También puede, hermanos, puede ser que hubiera otra lucha en la mente de Pablo. Claro, eso es muy probable. Era un ser humano, era igual que nosotros, con los problemas comunes y naturales de los hombres. Estaba en prisión, estaba esperando un juicio ante Nerón, y el problema era casi con certeza la muerte, ¿no es cierto? Y había sido fácil hacerse el cobarde y abandonar la verdad por el bien de la seguridad. Entonces Pablo sabía muy bien que tal deserción tendría consecuencias desastrosas. Entonces, así, eh, si las iglesias jóvenes supieran, ¿no es cierto?, que Pablo había negado a Cristo, obviamente se les quitaría prácticamente el corazón y sería el fin del cristianismo para muchos. Entonces su lucha no fue solo por él mismo, también era para aquellos cuyos ojos estaban fijos en él como su líder. Él era un líder muy influyente, era el padre de la fe en esa situación. Entonces hacemos bien en recordar, hermanos, que en cualquier situación hay quienes nos están observando, quienes nos están mirando, y que nuestra acción confirmará o destruirá su fe. Entonces nuestra lucha nunca es solo por nosotros mismos. Siempre, hermanos, el honor de Cristo está en nuestras manos y la fe de los demás a nuestro cuidado. Luego ya en los versículos del 2 al 7, cuando dice mi lucha en que sus corazones se animen, que se unan en amor, que puedan llegar a toda la riqueza de la capacidad segura de tomar la decisión correcta en cualquier situación, con el conocimiento de que verdad, que solo los propios de Dios pueden conocer. Me refiero a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Digo esto para que nadie pueda inducirlo a error con razonamientos falsos, con argumentos persuasivos, porque aunque esté ausente de ti en el cuerpo, estoy contigo en espíritu. Feliz cuando te veo manteniendo tus filas y el sólido baluarte de tu fe en Cristo. Entonces, así como has recibido a Cristo Jesús el Señor, vive tu vida con Él. Continúa permaneciendo firmemente arraigado y continúa construyendo en Él. Continúa afianzando cada vez más en la fe, como se te enseñó, y rebosante de acción de gracia. Entonces aquí está la oración de Pablo por la iglesia, ya. Aquí está orando por la iglesia, y en ella distinguimos las grandes marcas que deben distinguir a una iglesia viva y fiel. Primero debe ser una iglesia
de corazones valientes. Que Dios nos ayude, hermanos, a tener corazones valientes. Y Pablo ora para que sus corazones se animen. La palabra que usa aquí es para que leen. Y a veces esta palabra significa consolar, a veces significa exhortar, pero siempre detrás está la idea de capacitar a una persona para afrontar alguna situación difícil, con confianza, con valentía. Amén. Entonces, hermanos, de hecho uno de los historiadores griegos lo usa de la manera más interesante y sugerente. Había un regimiento griego que se había desanimado y estaba completamente abatido. El general envió a un líder para que le hablara con tal propósito que renació el valor y un cuerpo de hombres desanimados volvió a estar en condiciones de emprender acciones heroicas. Eso es la palabra que estamos viendo, para que leen, ¿ya? Significa aquí entonces, ya es la oración de Pablo, que la iglesia se llene de ese valor, que pueda hacer frente a cualquier situación. Otra cosa, hermanos, debe ser una iglesia en la que los miembros están unidos en amor, que eso es muy fundamental e importante, unidos en amor. Sin amor no hay verdadera iglesia. Los métodos, hermanos, de gobierno y ritual de la iglesia no son lo que importa. Estas cosas, hermanos, cambian de vez en cuando y de un lugar a otro. Entonces la única marca que distingue a una verdadera iglesia es el amor. ¿No es cierto? A Dios, obviamente, y a los hermanos. Entonces cuando muere el amor, muere la iglesia o la iglesia local, ¿no? Entonces, y otra cosa también, debe ser una iglesia equipada con todo tipo de sabiduría. Y Pablo aquí usa 3 palabras para la sabiduría. En Colosenses 2.2 usa una palabra que se traduce, hermanos, es lo que podríamos llamar conocimiento crítico, que es lo que veíamos estos días, sunesis. Es la capacidad de evaluar cualquier situación y decidir qué curso de acción práctico es necesario dentro de ella. Una verdadera iglesia tendrá el conocimiento práctico de qué hacer, hermanos, cuando se requiera la acción. También dice, hermanos, que en Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. La sabiduría es Sofía, ¿te acuerdas que hablábamos de eso? Y el conocimiento es gnosis. Entonces, estas 2 palabras no se repiten simplemente, hay una diferencia entre ellos. La gnosis es el poder, ¿te acuerdas? Casi intuitivo, ya instintivo, de captar la verdad cuando la vemos y la escuchamos. Pero Sofía es el poder de confirmar y elegir la verdad con argumentos sabios e inteligentes. Entonces, una vez que ha sido captada intuitivamente, con el gnosis en este caso, es aquello por lo que un hombre capta la verdad. Y Sofía es aquello por lo que un hombre puede dar una razón de la esperanza que hay en él. Entonces la iglesia real tendrá la sabiduría que pueda actuar de la mejor manera en cualquier situación que se da. Entonces la sabiduría que puede reconocer y captar instintivamente la verdad cuando la ve. Y la sabiduría que puede hacer que la verdad sea inteligible para la mente pensante y recomendarla persuasivamente a otros. Entonces, hermanos, quiero también enfatizar algunos detalles, hermanos, acá porque vemos, hermanos, a ver, las metas y las preocupaciones específicas de Pablo en la lucha espiritual. Primero, para que sus corazones sean consolados, decía, ¿no? Pablo quería que esto porque él estaba preocupado acerca de su entusiasmo. Él sabía que el desconsuelo y el desánimo en los cristianos los hace una presa fácil para el mundo, para la carne, para el maligno. Ellos habían como bajado su entusiasmo. Entonces ahí cuando usa la palabra consolados, ya es para claim. Es como un paracleto, en este caso del Espíritu Santo se habla de eso. Él es un consolador. Entonces algunas veces esta palabra significa consolar, otras veces significa exhortar, pero siempre
es, en la raíz de la palabra está la idea de habilitar a la persona a encontrarse con situaciones difíciles de confianza, ¿no es cierto? Y galantería, ¿ya? Entonces Pablo quería que ellos fueran aptos para acciones heroicas. Y bueno, vuelvo a repetir, unidos en amor era la clave. Pablo quería que esto porque estaba preocupado por su unidad. Entonces la unidad no llegaría por una cohesión así nomás, sino que por amor. Entonces, hermano, Pablo quería esto porque él estaba preocupado por su entendimiento. Él sabía que su unidad y el mantenerse firme no era solo un asunto de amor, pero también el de crecer juntos en la verdad de Dios. Entonces Pablo sabía que su unidad venía no solamente del amor, pero también de la verdad, obviamente, la verdad de Cristo. Y ambos siendo unidos en amor y crecimiento en el entendimiento, ¿ya? Y el conocimiento de la verdad de Dios. Entonces, la verdadera sabiduría que Pablo quería que ellos conocieran en Jesús los iba a unir, unidos en amor, en lugar de dividirlos, de la forma en cómo la falsa sabiduría, hermanos, lo hizo. Entonces, para Pablo las verdaderas riquezas eran encontradas en el pleno entendimiento del creyente. Entonces a muchos les hacía falta el pleno entendimiento sobre el carácter de Dios y no estaban convencidos de que Él era en realidad bueno y amoroso. Y a otros le faltaba pleno entendimiento sobre su salvación y se preguntaban si su vida cristiana era real. Entonces la gran libertad y confianza vienen cuando nosotros alcanzamos este pleno entendimiento. ¿Ya? Entonces dice, a fin de conocer el misterio de Dios. Aquí el término misterio de Dios es usado de distintas maneras en el Nuevo Testamento, y aquí Pablo usa este término con respecto al carácter y a la persona de Dios, algo que nosotros no pudiéramos conocer a menos que fuera revelado por Él. Entonces, la palabra Cristo es en el mismo caso que la palabra misterio, al colocarlo en oposición, ¿no es cierto?, consigo mismo. El misterio, ¿no es cierto?, es Cristo. A otros se les podría desviar con mucha palabrería sobre misterio, pero había un misterio por encima de todos los demás. El misterio del propósito del amor de Dios, revelado solamente en Cristo. Recuerda que esto aparece recién en el Nuevo Testamento de una manera muy clara. Entonces la preocupación de Pablo era de que ellos deberían llegar a conocer este misterio que sobrepasa todo entendimiento y saber, hermanos, que es una presencia permanente. Ahora, tres misterios son descritos en Colosenses. Vemos, por ejemplo, del versículo 1, 24 al 26, la iglesia como el cuerpo de Cristo, de la cual Pablo servía y sufría por causa de ella. Este es un misterio. Aparece la iglesia. Otro es la presencia permanente de Cristo. O sea, la esperanza de gloria individual de cada creyente en el versículo 27. Y obviamente en los capítulos 2, del versículo 2 al 3, Jesús es revelado, o sea, el tesoro del cual proviene toda sabiduría y conocimiento. Entonces, Cristo, hermanos, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esta es una idea muy importante de Pablo, escrita en la carta a los Colosenses. Con esto Pablo refutaba algunas de las malas enseñanzas que traían problemas a los cristianos en Colosa. Ellos eran influenciados por maestros, ¿no es cierto?, que les decían que buscaran los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, pero no el de buscar a Jesús. Entonces Pablo escribió, ustedes encontrarán todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento en Jesús. Él los tiene todos. No está mal el buscar sabiduría y conocimiento, pero nosotros hemos de buscarlo todo en Jesús. Entonces cuando Pablo dijo que esta sabiduría está escondida en Cristo, él utilizó una antigua palabra que es, en el original, ¿no es cierto?, es el propio uso de esta palabra es un golpe muy apuntado hacia los gnósticos, ¿no? Los gnósticos, como dije, creían que una gran masa de
de elaborado conocimiento era necesario para la salvación, y que el conocimiento que ellos escribían en sus libros, ¿cierto?, el cual ellos llamaban apócrifos, estaba fuera del alcance de los hombres ordinarios, ¿ya? Entonces Pablo quería que todos supieran que la verdadera sabiduría no estaba escondida en esos libros secretos que ellos proclamaban. Estaba depositada en Jesucristo para que de este modo todos tuvieran acceso a ella. Cuando dice escondido, no significa que están restringidos, pero en un sentido dice que está guardado o localizado lejos, como un tesoro. Entonces todo lo que nosotros quisiéramos preguntar sobre Dios o sobre sus propósitos puede y debe ser contestado. Y esta es la fuerza, hermano, de este versículo con referencia al crucificado y resucitado Jesús, el Mesías. Él es en realidad el misterio de Dios, profundo en la maravilla de su ser, y aún así tan real, hermanos, como las pláticas de los niños acerca de Él, con dulce familiaridad. Entonces cuando Pablo describe la verdad de Dios, ¿cierto?, con palabras como riquezas y tesoro, él nos recuerda que la verdad de Dios es preciosa y digna de buscar con sacrificio. Entonces el hermano dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Ya? Obviamente él no quería que los colosenses fueran engañados, pero claramente vio el peligro y le advirtió sobre ello. Entonces ya, hermanos, cuando ya comienza a hablar sobre la firmeza, porque dice, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. A través de la oración, Pablo, ¿no es cierto?, mantenía una lucha en constante, sentía él genuinamente, hermanos, que él estaba entre los cristianos colosenses en espíritu, aun cuando él estuviera ausente en su cuerpo. Así que, hermanos, cuando él, y decía, yo me gozo mirando vuestro orden. Entonces él continúa con la idea del versículo anterior. Pablo no vio a la iglesia de Colosas entregada a la herejía. No, ellos sí estaban bajo un peligro más o menos serio, pero ellos estaban aún en un buen orden. Todavía se mantenían más o menos firmes y mostraban una firmeza en su fe. ¿Ya? Entonces, cuando vemos la palabra orden y firmeza, son ambas palabras utilizadas en aspectos militares. Él ve la situación de los Colosas como la de un ejército siendo atacado y afirma que sus líneas continuaban sin romperse, así, hombro con hombro, y su disciplina, hermanos, insta, ¿no es cierto?, a mantenerse intacta. Y obviamente su fe en Cristo, mantenerla firme. Entonces dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Entonces, esta es una regla maravillosa para la vida del cristiano. Nosotros no podemos perfeccionar en la carne lo que ha empezado el Espíritu. Por lo tanto, de la manera que tú recibiste a Jesús, dice, andad en Él. De la misma manera, dice, las cosas simples de la vida, hermanos, ¿no es cierto?, de la vida cristiana, proveen continuamente alimento espiritual para el crecimiento. Nosotros debemos siempre tener en cuenta la forma en que habéis sido enseñados. ¿Ya? Entonces, hermanos, dice, andad en él, arraigados y sobreedificados. Pablo usa aquí una curiosa combinación de metáforas. Como cristianos nosotros andamos, pero nosotros también estamos arraigados. Y nosotros también estamos sobreedificados. Entonces la metáfora está mezclada, pero el mensaje es claro. Sean establecidos y continúen creciendo, les dice Pablo a los colosenses. ¿Ya? Y obviamente no es usual que el apóstol emplee esta doble metáfora, tomada parcialmente del crecimiento de un árbol y de la edificación de un edificio. Ellos deben estar arraigados, decía, como la buena semilla que ya ha sido sembrada, la cual tiene raíz, y la raíz se ha extendido lejos, a lo ancho y a lo profundo. Ellos deben ser sobreedificados. Como la fundación ya ha sido puesta, ellos deben de construir de allí en adelante. Y en el primer caso, ellos deben de llevar mucho fruto, y en el otro caso,
ellos deben de crecer tanto para ser una habitación de Dios a través del Espíritu. Entonces, hermanos, aquí vemos cómo Pablo dice, mira que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, ¿ya? Entonces vemos, hermanos, que la falsa enseñanza entre los colosenses estaba marcada por un énfasis en las filosofías y en huecas sutileza. Entonces la mayoría de ellos era según las tradiciones de los hombres. Tenían la imagen del hombre en ella, no la de Dios. Entonces, hermanos, cuando hablamos esta palabra os engañe, es de hecho, hermanos, el ser llevado lejos como presa. Esa es un poco la idea de cuando dice que nadie os engañe. La idea era entonces, es como llevar a alguien lejos como una presa. Entonces, también tiene la idea de ser robado y asaltado. Entonces sus bienes eran la salvación que ellos habían recibido de Cristo. Y ambos, los maestros gentiles y judíos, se esforzaron, hermanos, en privarles de esto, el pervertir sus mentes y el llevarlos lejos de la verdad de la cristiandad, ¿no? Entonces, esta filosofía, la cual amenazaba a los cristianos colosenses, era una extraña mezcla eclesiástica, así como del gnosticismo primitivo, de las filosofías griegas o del ocultismo local o del misticismo judío también. Entonces la filosofía que amenazaba a los cristianos colosenses era muy peligrosa porque no era obvio el pecado y la promiscuidad, ¿ya?, que de ella emanaba. Eran filosofías extravagantes y parecían algo muy inteligente. Entonces, hermanos, y dice, de hecho se dice de la palabra filosofía, se dice que tuvo originalmente un buen propósito, ¿ya?, el amor a la sabiduría, pero es usado por Pablo en el sentido de vana especulación. Y la especial referencia al significado de su nombre, de la cual los falsos maestros en Colosa designaron no solamente su sistema especulativo, sino su sistema práctico también. Así que cubrieron sus prácticas escéticas sin menospreciar el misticismo. Entonces, hermanos, notamos, hermanos, que el gnosticismo, hermanos, enseña que Dios, vuelvo a repetir esto porque es bueno que lo sepan, como un espíritu perfecto, no podía entrar en contacto directo con el mundo material. ¿Te fijas lo que decían ellos? Pablo os encargó de este punto al señalar que Jesús es Dios. Entonces Pablo decía, no, Jesús es Dios y que Él vino en el cuerpo de carne. Los gnosticismos enseñaban que Dios, al no poder tener contacto directo con el mundo material, Él mismo dice, no creó el mundo. Pero el trabajo a través de espíritus de menor rango o ángeles, ¿cierto? En este caso, él trabajó a través de espíritus de menor rango o ángeles, decían los gnósticos. Pablo se encargó de mostrar que Jesús fue el creador del mundo. Entonces también ellos decían, enseñaban que Dios no se entrometió directamente con el hombre y el mundo material, porque decían que la materia era mala, pero dicen que Él se entrometió en el mundo a través de una serie de mediadores. Y Pablo se hizo cargo de mostrar que Jesús hizo la obra de reconciliación, Él mismo. Entonces vemos, hermanos, que estimaban en gran manera a estos supuestos mediadores y los consideraban como seres angelicales de algún tipo. Entonces Pablo fue cuidadoso de advertir a los colosenses que los ángeles no podían ser adorados. ¿Entiendes? Entonces la conexión con el misticismo judío es claro en la forma de que Pablo trae a algunos puntos extras, ¿no es cierto? Como la influencia judía enfatizó leyes alimenticias en los cristianos, y Pablo se hizo cargo al decir que los cristianos no estaban bajo las leyes judías, en el versículo 16, por ejemplo. La influencia judía enfatizaba al observar ciertos días, querían que observaran ciertos días como una obligación en los cristianos, pero Pablo se hacía cargo de decir que los cristianos no estaban bajo estas obligaciones, en el verso 16.
Entonces, hermanos, la herejía de los colosenses se promovía a sí mismo, ¿no es cierto?, como tradicional, y podía rastrear algunas o muchas de sus ideas de las tradiciones entre los judíos y los filósofos griegos o ambos, y Pablo advirtió que las tradiciones de los hombres no tienen una autoridad, ¿no es cierto?, en la palabra de Dios. Cuando dice conforme a los rudimentos del mundo, ya esta es una palabra, hermano, que puede tener varios significados de acuerdo a su contexto. Pablo pudo haber usado esta palabra con amplio significado para cubrir una variedad de significados. ¿Ya? Dice conforme a los rudimentos del mundo. Entonces, hermanos, vemos cómo el Señor intenta que tengan ojo, que tengan mucho cuidado con esto, hermanos. Porque en Él habita, decía, corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, esta es una declaración tremenda, dramática, llena de la plenitud de la deidad de Jesús, decía, ya que toda la plenitud de la deidad habita en Jesús. Él no puede ser medio Dios o un semidios, no. Entonces, cuando hablamos de la deidad, Pablo está declarando de que en el Hijo habita toda la plenitud de la deidad absoluta, y no eran simplemente rayos de gloria, ¿no es cierto?, de gloria divina que lo cubrieron, ¿ya? O que iluminaban su persona por algún tiempo, o con un esplendor que no era el de Él, pero Él era y es Dios absoluto, perfecto. Y el apóstol usa la palabra aquí, una palabra, ¿no es cierto?, en el original para expresar la esencia de la deidad personal del Hijo. Entonces, hermanos, en Él habita corporalmente, decía. Entonces, la falsa enseñanza entre los cristianos colosenses era algo parecido a una forma primitiva de las herejías gnósticas que vendrían después. Y estas herejías gnósticas hacían una separación radical entre el mundo espiritual y el mundo material. Por esto que Pablo necesitaba poner en claro que toda la plenitud de la deidad estaba corporalmente en Jesús, no en un sentido extraño ni en un sentido místico. Juan también se enfrentó con esta falsa enseñanza. De hecho, 1 de Juan capítulo 4 lo dice. ¿Ya? Entonces, una falsa enseñanza que se relacionaba con esto en la iglesia primitiva se llamaba el docetismo también. El docetismo, la cual este docetismo proclamaba que Jesús no tuvo un cuerpo humano. Él simplemente aparentaba tener uno. Entonces, otra falsa enseñanza era llamada serentianismo. Y este decía que Jesucristo hombre estaba separado y era distinto del Cristo espiritual. No, si si usted mira el ramo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la doctrina de Cristo, hermanos, se va a encontrar con un montón de herejías que aparecieron en ese entonces, que anulaban y rechazaban la deidad de Cristo. Y dice, vosotros estáis completos en Él. Y esto puede ser solamente verdad, puesto que Jesús es verdaderamente Dios. Siendo fuera Dios, nosotros no podíamos estar completos en Él. Entonces, cualquier cosa que se diga que nosotros no estamos completos en Él, ¿no es cierto?, también se lleva la deidad de Jesús. Si toda la plenitud de Dios habita en Jesús, y como creyentes nosotros estamos unidos a Él en una relación de fe, entonces nosotros también estamos completos. ¿Te fijas qué bendición? Completos en Él. Por lo tanto, no hay necesidad de ir a las falsas premisas, a falsas ideologías, atracciones por ahí presentadas por los falsos maestros que estaban ahí en ese entonces con los colosenses. Entonces Pablo dice que era un hecho increíble cuando dice, vosotros estáis completos en Él, el cual debe ser disfrutado, hermanos, no un estatus que pueda ser ganado. Disfrute el hecho de que Cristo está en su vida. Amén. Hermanos, damos gracias a Dios, porque dice que es la cabeza de todo principado y potestad. Y aquí se describen rasgos de seres angelicales. Dice que es la cabeza de todo principado y potestad, ya sean
fieles o seres angelicales caídos. Por lo tanto, Pablo aquí declara la autoridad de Jesús sobre todos los seres espirituales. Así que la falsa enseñanza entre los cristianos colosenses ponían especial atención a estos seres espirituales de menor rango. Pero Pablo pone bien en claro de que Jesús está muy por encima de todos ellos. Bien, continúo, hermanos, ya mañana continuamos entonces con la segunda parte. Está bien interesante el capítulo 2, hermanos, de Colosenses. Ya mañana tratamos entonces los versículos siguientes. Que Dios nos ayude en todo esto, hermanos. Que Dios les bendiga grandemente. Es un placer poder haber compartido un poquito de la palabra del Señor. Y regreso en un minutito, ¿no? Bendiciones.